almas, ¿verdad? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a buscar Romanos capítulo 12, ahí está en la pantalla, Romanos 12 del versículo 1 al 2. Mira, dice así la escritura, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? En este texto, hermanos, Pablo hace una invitación, pero también, si se fijan, les está rogando a los cristianos, ¿verdad? Les dice: os ruego. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, ¿y saben qué es lo que está rogando Pablo a cada uno de nosotros? Hermanos, que entreguemos nuestra ofrenda a Dios. ¿Cuál es nuestra ofrenda que le traemos a Dios en esta tarde? Hermanos, ahí lo dice. ¿Qué vino? El cuerpo, ¿verdad? Vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo. Esa es la ofrenda que podemos. No son muchas cosas las que le podemos dar a Dios, pero miren, lo que tenemos, pues vamos a dárselo a Dios, ¿verdad? Hermano, él hace esa invitación, ¿verdad?, de entregar esa ofrenda a Dios. Hermanos, pero no es una ofrenda que sea obligada, ¿verdad? Como dicen, a fuerzas ni los zapatos, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, hermanos, no es una ofrenda obligada, sino es un sacrificio voluntario. Entonces, pero hermanos, para poder lograr esto, hermanos, a veces venimos, pero esa ofrenda la traemos como que como que no tenemos ganas de darle esa ofrenda. Pero ¿saben por qué no damos esa ofrenda como debe de ser, hermano? Bueno, porque, hermanos, no hemos sido transformados, ¿verdad? Porque para lograr esto, hermanos, entregar esa ofrenda en sacrificio vivo, hermanos, pues se necesita esa cosa, ¿verdad? Necesitamos la transformación, ¿verdad? Y es de los que les voy a hablar en esta tarde, de la transformación, ¿verdad? Y ahí lo dice Pablo, hermanos. ¿Dónde dice Pablo que debemos de transformarnos? Ahí lo dice, ¿verdad? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, lo primero que les quiero decir, hermanos, de la transformación, ¿verdad? Vamos a hablar el significado de la transformación, ¿verdad? En el texto que acabamos de leer, Pablo nos hace una invitación a transformarnos, ¿verdad? Pero en el griego, miren, esta palabra, aquí está, miren, esta palabra en el griego, transformaos, en el griego, hermanos, esta palabra se escribe y se pronuncia metamorfosis. ¿Sí, Noemí, has escuchado esa palabra? ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿qué significa? Bueno, esta palabra se escribe y se pronuncia metamorfosis, que significa cambiar de forma. Es la misma palabra que se usa en los libros de texto de la escuela, ¿verdad? Y nos ponen aquel bello ejemplo de la naturaleza, donde la oruga se encierra en un capullo. ¿Sí lo has leído, Saraí? ¿Verdad? Y mediante esa metamorfosis se convierte en una bella mariposa. ¿Sí, hermano? Entonces, en el Nuevo Testamento esta palabra se usa para describir lo que le sucedió al Señor Jesucristo allá en el monte de la transfiguración. ¿Te acuerdas, hermano Ulises? ¿Verdad? Que dice que sus ropas se volvieron blancas, ¿verdad? Y sus ropas, su vestimenta era radiante como el sol, ¿verdad que sí? Y ahí en la escritura encontramos que Cristo tuvo esa metamorfosis, hermano. ¿Sí, hermano Ulises? La túnica que tenía Jesucristo era
sí, bueno, eso ya fue en la crucifixión. Pero fíjense, Pablo lo usa aquí, ¿verdad? Esta palabra metamorfosis para enseñar lo que debe suceder con los cristianos, ¿verdad? En este servicio que ofrecemos a Dios, ¿verdad? Entonces, los cristianos debemos de experimentar un cambio completo bajo el poder de Dios, en el cual, hermanos, fíjense, se va a transformar nuestro carácter, ¿verdad que sí? A veces no tenemos un buen carácter, ¿verdad? A veces el carácter que tenemos es pesado, ¿verdad, hermano? Pero lo que Dios nos invita es ir transformando nuestro ¿qué? Nuestro carácter y conducta. Es decir, de orugas nos transformamos en mariposas, ¿verdad? Nos vamos a transformar de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz, ¿verdad? Viene siendo un cambio drástico, hermanos. ¿Verdad? Ustedes, hermano, todo cambio duele. ¿Verdad? Saraí, si dejas a tu novio y te deja por otra, hermano, le va a doler, ¿verdad que sí? Hermano, todo cambio es drástico. ¿Verdad? Cuando la oruga se encierra en el capullo, hermano, empieza una transformación, ¿verdad? Simplemente cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, hermano, está habiendo una metamorfosis, ¿verdad? Y es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? Hermano, para que esto suceda, tenemos que permitir que Dios sobre nuestra vida. Y no es algo que hacemos con nuestro propio poder. O sea, si yo no me pongo si no me dejo que Dios me moldee, ¿verdad? Si soy como el caballo, todo bronco, si no dejo que Dios moldee mi vida, hermano, no va a haber una transformación. ¿Verdad? Tengo que dejar que Dios obre en mi vida. ¿Verdad? Debemos someternos al poder de Dios y a la gracia de Dios. Entonces somos transformados en otra forma, hermanos, ¿verdad? Y el cambio que habla aquí Pablo es un cambio verdadero, es un cambio interno. Este no es un cambio externo de apariencia, no es un disfraz, no es un cambio hipócrita, hermanos, sino es donde nos convertimos en una nueva criatura. El apóstol Pablo lo había dicho en 2 Corintios 5:17. ¿Se acuerdan qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es. Ahí está, miren, hermanos, se transformó, ¿verdad? Era un hombre viejo, pero se transformó en uno que, ahí está la metamorfosis, en una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, ya miramos el significado de la transformación. Ahora vamos a ver, como número 2, el objetivo de la transformación. Y de acuerdo a lo que Pablo habla en esta carta a los romanos y también en sus otras cartas, él nos dice cuál es el objetivo. Miren, él nos enseña que el propósito de la transformación, ¿saben cuál es? Hermano, es llegar a ser como Cristo. ¿Sí, hermanos? El propósito de nuestra vida, por eso nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Cristianos, porque nuestra vida tiene que ir con el tiempo asemejándose ¿a quién? A Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Era gruñón. ¿Era gruñón Cristo, hermanos? No, hermanos. Hermano, teníamos el Señor, hermanos, era bueno, ¿verdad que sí? El Señor perdonaba, el Señor lloraba con los que sufrían. Entonces, hermanos, ese es el propósito el objetivo de la transformación, hermanos, llegar a ser como Cristo. Él lo dice 2 Corintios 3:18. Ahí lo dice, hermanos, el apóstol Pablo, mire, fíjense, 2 Corintios 3:18.
Miren, dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nosotros, hermanos? ¿Somos qué? Metamorfosis, ¿verdad? Somos transformados, ahí está. Metamorfosis, somos transformados. ¿A qué somos transformados? En Hulk. ¿No se acuerdan que aquel hombre, hermanos, lo golpeaban y se convertían en Hulk? ¿Verdad que sí? En eso se transformaba. No, hermanos, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿verdad? Como por el Espíritu del Señor. ¿Sí, hermano? O sea, está hablando de Cristo. Entonces, por eso el objetivo de nuestra transformación es, hermanos, ser como Cristo. También Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Fíjense, ahí está, conformes. Esa también es la palabra metamorfosis. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, hermano, o sea, dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había ¿qué? Escogido. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos como ¿quién? Como el Señor, como su Hijo, ¿verdad? Como Cristo. Entonces, hermano, nosotros como discípulos tenemos que llegar a ser como nuestro Maestro. Esa es la meta de la vida cristiana. ¿Sí, hermano? También, mira, ¿qué dice Colosenses ahí? Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses 3, versículo 9 y 10. Mira, ahí está. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Verdad? Fíjense, hermanos, ahí está el viejo hombre, la oruga. Y luego dice, sino ¿qué tenemos que hacer? Debemos de revestirnos del ¿qué? Del nuevo. Ahí está la metamorfosis. Ya no seamos una oruga, sino una mariposa. Revestidos del nuevo, el cual conforme, ahí está otra vez, la palabra en griego metamorfosis, ¿verdad? Conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el que nos creó? ¿Verdad? Amén, ¿verdad? Pero a nosotros, pues Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Somos una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Dice, en la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento, Pablo. Entonces, hermano, Pablo nos acaba de decir que debemos de vivir como Cristo. Debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y ¿qué? Agradable, porque así lo presentó ¿quién? Cristo. ¿Verdad? Un versículo más, Saraí, Efesios 4:13. Mira, este está bien bonito, a mí me gusta mucho este versículo. ¿Verdad? Porque miren, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Vean, estamos diciendo que el objetivo de la transformación es ser como ¿quién? Como Cristo. Miren, ahí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios, que es el Señor. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, esa medida, hermano Donaciano, ¿verdad? Dice que Cristo tiene una medida, una plenitud. ¿Esa dónde está? ¿Acá arriba o está acá abajo? ¿Verdad que sí, hermano? O sea, porque Él, hermano, está en la santidad, está en la perfección. ¿Y nosotros dónde estamos? Acá, por causa del pecado. Hermano, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Practicar los frutos del Espíritu Santo para que lleguemos a esa plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, miren, como número 3, hablando de este tema de la transformación,
vamos a ver ahora la motivación de la transformación. Hermano, si no hay algo que nos mueva, ¿verdad? Hermano, si aquí Dios no nos mueve, hermano, si el amor a Dios no nos mueve, al rato aquí ya no vamos a estar. Porque no hay nada que nos motive. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, hermano Ulises? ¿Verdad? Pero si el amor de Cristo está en nosotros, es el que nos va a motivar. Entonces, hermanos, hay una motivación para que nosotros tengamos el deseo de cambiar día con día. Miren, Pablo dice que el que nos motiva a transformar nuestra vida son las misericordias de Dios. Miren, ponla ahí en Romanos 12:1, ¿sabes? Ahí lo dice en el texto base. En Romanos 12:1 ahí dice que son las misericordias de Dios las que nos motivan a llevar a cabo esa transformación. Miren, ahí otra vez, miren. Así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que nos va a motivar? Las misericordias de Dios. ¿A qué? Pues a que hagamos ese cambio, a que seamos transformados, a que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Verdad? Esas misericordias de Dios son las que nos deben de mover. Hermano, fíjense, no dice la misericordia, sino ¿cuántas? ¿Verdad? Está en plural, está con S. O sea, hermanos, son varias. ¿Verdad? Fíjense, en las cartas de Pablo, ¿saben cuáles son esas misericordias que tenemos de parte de Dios? Hermano, el que estemos vivos, Saraí, aquí, es una misericordia de Dios. ¿Sí, hermanos? Si Dios dice, se acabó, hasta aquí llegaste, ya no vas a vivir, hasta ahí nos quedamos. Hermano, yo una vez a mí me iban a atropellar, ¿verdad? Pero no sé, pues algo me hizo que no me acercara al carro. ¿Sí? Entonces, hermano, los accidentes pasan, las enfermedades con un infarto al corazón nos llega. Entonces, hermano, esa es una de las misericordias de Dios. Que estemos aquí, hermano Donaciano, no es causa de que nos motivemos a darle gracias a Dios. ¿Sí? A que nos transformemos. Entonces, hermano, miren, por ejemplo, en las cartas de Pablo nos menciona varias misericordias de Dios. Por ejemplo, tenemos, miren, nos ha libertado del pecado. Ya no vamos a ser condenados. ¿En dónde? En el lago de fuego ya no vamos a ser condenados. Hermano, también Dios nos ha dado el don de la vida eterna. Nos ha dado la paz con Dios, nos ha dado la gracia, su gracia, ¿verdad? Y hermano, es que misericordia, ¿saben qué significa? No, ¿sabes qué significa misericordia? ¿Vale? Amén, así es, eso es. Hermano, significa, miren, la compasión activa de Dios hacia la miseria humana, ¿verdad? Que se traduce en perdón y salvación en lugar de castigo. ¿Se acuerdan? Hermano, Pablo habla de esto porque lo vivió en carne propia. ¿Quién era Pablo? Hermano, era un perseguidor de cristianos. Hermano, iba por el camino malo, iba por el camino incorrecto, porque andaba matando. Y la voluntad de Dios no es que matemos, sino que ¿qué? Que perdonemos. Hermano, y cuando se le apareció el Señor en el camino de Damasco, ahí es donde él, hermanos, como dicen, le cayó el 20. Hermano, pero de ahí en adelante hasta lloró, dice la escritura que no comió, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no comió? Porque se sentía mal, porque había hecho muchos males. Y eso es por causa del pecado. Pero, hermanos, él después entendió que Dios lo perdonó, que Cristo lo perdonó. Y le dio una segunda, ¿qué? Oportunidad. Pero, hermanos,
Pablo mencionó que hay otra cosa que le motivaba a transformarse, que era el amor de Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14? Segunda de Corintios 5:14. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ajá, amén. Bien, miren, dice el 14, dice, porque el amor de Cristo nos, ¿qué? Constriñe. Eso significa, hermanos, que el amor de Cristo me mueve. ¿Sí? Hermano, cuando ¿saben qué? Cuando un hijo está enfermo, un bebé, un hijo bebé, está en la cama y está enfermo, ¿qué siente la mamá? Llora. Sí, llora. Y se preocupa, ¿verdad que sí? Y hermano, y anda buscando a ver qué le voy a dar. Y busca con los doctores, lo lleva. Porque el amor que tiene a ese bebé, ¿lo qué? Lo mueve. Bueno, también, hermanos, a nosotros nos debe de mover el amor que le tenemos a Cristo. Vean, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hermano, esa es la motivación a ser transformados, la misericordia y el amor de Cristo. Hermano, pero como número 4, vamos a ver ahora el proceso de la transformación. Hermano, recordemos que la transformación es un proceso paulatino. ¿Qué es paulatino? ¿Sabe? Hermano, paulatino es que es poco a poco. ¿Sí? O sea, cuando nos bautizamos, al siguiente día no amanecimos santos, sino que estamos, ¿qué? Bueno, sí, hermano, digo, el Señor nos limpió de todo pecado con su sangre. Pero, hermano, no tuvimos ese cambio de que hayamos dejado todo lo malo, ¿verdad que sí estamos en esa lucha? ¿Verdad? Entonces, la transformación es un proceso paulatino, hermanos, ¿verdad? Y nuestra transformación no depende de nuestras propias fuerzas, sino de lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, el primer proceso, hermanos, de la transformación comienza cuando nos bautizamos en Cristo, ¿verdad? Porque ahí experimentamos la obra de Dios. ¿Qué dice Colosenses 2:11? Dice, hermano, aquí también habla de lo que ahorita hablamos, de la metamorfosis. Dice lo que dice Pablo ahí en Colosenses 2:11. ¿Colosenses o Colosenses? Colosenses 2, versículo 11. Ajá, ese mero. Miren, dice, en Él, o sea, en Cristo, también fuisteis, ¿qué? Circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? Es una operación donde te quitan lo malo, ¿verdad que sí? Entonces, pero dice con circuncisión no hecha en la mano, o sea, no es física, sino es una circuncisión espiritual. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es como lo que decíamos, cuando alguien se va a bautizar, ¿qué dice? Ya, voy a morir, ¿a dónde? ¿A qué voy a morir? Al pecado. Hermano, esa es la circuncisión. Ahora voy a dejar, ¿qué? Todo lo malo. Y luego dice el versículo 12, hermanos, dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Ese cuál viene siendo? Miren, aquí dice, acá, sepultados con Él, ¿en dónde? En el bautismo, en el capullo. ¿Sí, hermano? El bautismo es el capullo. ¿Y ahora sí lo entienden? Hermano, el bautismo, porque en el capullo la oruguita queda completamente, ¿qué? Tapada, queda cubierta.
y se va transformando. Y en el bautismo, hermanos, pues también quedamos ¿qué? Todo cubierto, ¿verdad? Y el Señor nos limpia de todo pecado. Dice, sepultados en el bautismo, en el cual también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren, ahí está la mariposa. Cuando salimos del agua, resucitamos para una nueva ¿qué? Una nueva vida. Ahí está la mariposa. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Verdad? Entonces, fíjense, hermanos, ese viene siendo el proceso de la transformación. Ahí inicia como en la oruga. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, pero fíjense, no todo termina ahí, porque Pablo nos dice en Romanos 12:2 que necesitamos, miren, ya nos bautizamos, pero ¿qué tenemos que seguir haciendo? Pablo dice, renovados, ¿en qué? En la mente. ¿Verdad? Necesitamos renovar la mente. ¿Verdad? Él dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el cambio tiene que ser interno, hermanos, tiene que ser en la mente. De lo contrario, cualquier cambio que hagamos en nuestras vidas será superficial. ¿Verdad? Nos podemos arreglar bien, nos podemos vestir con las mejores galas, pero eso nada más es de qué, es por fuera, pero seguimos siendo igual de enojones, ¿verdad? O mentirosos por dentro. Entonces, por eso el cambio es interno, hermanos. Entonces, acordémonos que nuestros pensamientos deciden nuestras acciones. Sí, Noemí. Fíjense, nuestros pensamientos deciden nuestras ¿qué? Acciones. Sí, cierto. ¿Verdad? Porque si yo ahorita digo, ahorita saliendo de la reunión, voy a hacer esto, pues ya lo estoy pensando y cuando salga lo voy a ¿qué? Lo voy a hacer. Entonces, hermanos, renovar nuestra mente es poner nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es poner nuestra mente en las cosas del Espíritu Santo. Es alimentar nuestras mentes con la palabra de Dios. Cuando esto suceda, nuestras mentes van a ser renovadas. Vamos a poder experimentar una verdadera transformación. Por eso Pablo decía, hermanos, que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. ¿Sí, hermano? Como acabamos de ver, hermano, fíjense, la gente dice, no, yo por eso yo no me hago aleluya, porque nunca voy a cambiar. Yo soy malo y así me voy a quedar malo. Mentira. Hermano, porque dice la Escritura que sí podemos cambiar, ¿verdad que sí? ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Fíjense, como acabamos de ver, el proceso de la transformación es realmente bastante simple. No es cosa del otro mundo. Entonces, es un error que alguien diga, pues yo nunca voy a cambiar porque así fui, así soy y así siempre seré. No, es mentira. Porque todos podemos cambiar nuestra forma de ser. De acuerdo a estudios modernos, hermanos, sobre la superación personal, confirman esta verdad. Nos convertimos en lo que pensamos. ¿Sí? Mi mamá decía que nuestra mente es creadora, hermanos. Mi mamá Irene, ella decía, nuestra mente es creadora. Entonces, usemos nuestra mente de manera positiva en las cosas espirituales que agradan a Dios. Ya una última cosa, hermanos. Miren, ya hablamos del proceso de la transformación, pero también, de acuerdo a lo que Pablo dice, hay obstáculos para la transformación. ¿Cómo qué obstáculos tenemos, hermano Don Anciano? A veces que vamos al trabajo y nos aparece algo y pasa algo y ya no vamos. Sí. Hay obstáculos. ¿Verdad? Pues el diablo, ¿verdad que sí? O también, a veces, bueno, también no le echamos la culpa al diablo, también a veces somos nosotros, ¿verdad que sí?
Entonces, pero hermanos, pregunta, fíjense, si es tan fácil ser transformado, como lo dice aquí Pablo, ¿por qué muchos cristianos siguen siendo orugas? No fueron regenerados en su bautismo. Pero como decía el hermano José Luis, ¿sí lo conoces, hermano? Al hermano Sánchez, José Luis Sánchez, decía, entran con los pecados secos y salieron con los pecados, ¿qué? Mojados. O sea, se siguieron igual. Entonces, por eso es la pregunta. Si Pablo dice que es fácil la transformación, la pregunta es ¿por qué muchos cristianos siguen siendo orugas? O sea, la oruga, ¿qué es? Cuando estamos en el pecado, ¿verdad? El problema está en que muchos se han conformado a este mundo, ¿verdad? No hicieron lo que decía el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? ¿Qué decía él? Él decía, miren, dice, no te conformes a este ¿qué? No te conformes a este siglo, ¿verdad? O sea, no te vayas a lo que hace el mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Si ¿acaso será con una dieta espiritual de hambre? Hermano, cuando acabas al mediodía que andas allá en la obra, ¿comes poquito o comes mucho? Hermano, ¿verdad que si comemos poquito nos vamos a enfermar? Mi papá ahorita que casi no come, hermanos, y está bien flaquito, se está chupando, ¿verdad? Y a veces así estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Estamos con una dieta de hambre, porque no estudiamos la escritura. O sea, no nomás debemos de escucharla aquí, debemos de estudiarla en la casa, de practicar las cosas espirituales, hermanos. ¿Verdad? Muchos tienen un estudio bíblico irregular. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los que tienen un estudio bíblico irregular, pues que a veces vienen y a veces no vienen, o cuando tienen ganas, ¿verdad? O a veces otros casi nada, ¿verdad? Como el hermano cometa Halley. ¿Saben cuántas veces pasa el cometa Halley cerca de la Tierra? 76, casi le atinas, hermano, 76, ¿verdad? Se movió la tierra, pero fíjense, hermano, así hay, ¿sabían que hay hermanos cometa Halley? Que pues pasaron muchas semanas, y bueno, nos da gusto, ¿verdad? Que sí, que vengan, hermano, nos da gusto que vengan, pero de repente otra vez se desaparecen. Qué triste, ¿verdad? Entonces pregunta, hermanos, ¿cómo podemos renovar nuestra mente con una dieta de comida chatarra? ¿A poco hermanos, viendo películas y novelas de mala calidad, no va a renovar nuestra mente? Pues la respuesta es que no, hermanos. Hermanos, por eso muchos se convierten en lo que piensan. ¿Sabéis? Si los jóvenes piensan en los corridos tumbados, ¿en qué se van a convertir? Pues en delincuentes, hermanos, que les gusta el dinero fácil. Por eso, hermano, este es un peligro en pasar más tiempo pensando en cosas del diablo que pensando en cosas del espíritu. Miren, vamos a ver una lista de lo que no debemos hacer, ¿verdad? Porque dice Pablo que no nos debemos de conformar a ¿qué? A este mundo. Miren, no debemos de hablar como el mundo, no debemos vestirnos como el mundo, no debemos de mentir como el mundo, no debemos de estafar como el mundo, no debemos de enojarnos como el mundo, no vengarnos como el mundo, ¿verdad? Sino debemos de transformarnos, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de estar en esta lucha. ¿Sí, hermanos? Porque a veces ya cuando no estamos en la lucha espiritual, es como que nos estamos conformando. ¿Sí, hermano Ulises? Miren, nos estamos conformando, hermanos. No, pues
pues aquel hermano no viene, pues yo tampoco no. Y acá me quedo en la casa bien a gusto, viendo la tele, ahí. Y nos estamos conformando al mundo, hermanos, amoldando al mundo. Y es qué triste, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, hermanos, cuando seamos transformados, la gente va a conocer que nuestro culto es razonable y que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. De acuerdo a lo que estudiamos, hemos sido llamados a ser transformados a la imagen de Cristo. Hermanos, Dios quiere darnos un cambio de imagen completo, por eso el propósito, por eso Él proporcionó los medios, hermanos, necesarios para que nos podamos transformar. Uno de ellos fue la sangre de Cristo, para eliminar la deformidad del pecado. Pregunta, ¿se ha usted estado conformando a este mundo? Bueno, si es así, necesita empezar el proceso de la transformación por medio de cambiar su mente a través del arrepentimiento, ¿verdad? Y si alguien nunca ha nacido como nueva criatura en la familia de Dios, ellos necesitan hacerlo, ¿verdad? Por medio de obedecer el evangelio de Cristo en el bautismo en agua, hermanos, para el perdón de sus pecados. Hermanos, Dios me los bendiga.